Bueno, buen día a todos, a todas, a todos quienes nos están mirando en esta oportunidad fundamental, tan esencial e Hay acá importante en algunas este personas que están contexto chateando. de pandemia. Esperamos que estén transitando lo mejor posible este aislamiento social obligatorio. Y además me parece que bueno, en la universidad y también en secundaria, que estamos charlar un poco Sí. con la compañera Victoria Gagliardi. Ella es profesora y licenciada en comunicación social. Es docente en escuelas secundarias, también docente de la UNAG. Y actualmente está realizando trabajo de tesis en lo que es la maestría en comunicación Digital interactiva. Digital interactiva de la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Gracias. ¿Y en secundaria Vicky. cuántos tenés? Bueno, cantidad? Para quienes no me conocen, mi nombre es Nicolás, yo soy presidente del Centro de 110 de Avellaneda. También soy tutor tecnólogo, trabajo como tutor tecnólogo en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Escuela de Posgrados. 120, más o menos. Sí, son y bueno, en esta oportunidad queremos conversar con Victoria y luego más adelante, ya llegando al final de la charla, poder interactuar un poco con ustedes que nos están observando para saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles pueden ser sus aportes también, a partir de lo que nosotros ya en esta conversación estaremos hablando. Bueno, Vicky, todo tuyo, amplía tu presentación, con mucho gusto. Y bueno, esperamos que todos disfruten de esta charla. Bueno, vamos a arrancar ahí. ¿Se ve bien? Yo veo ¿Estamos perfecto. bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, charlando un poco con Nicolás y con otros compañeros que están también en estudiantes terciarios organizados, estuvimos conversando un poco acerca de este contexto particular, que es un contexto que decimos es inédito, es excepcional y está transformando por lo menos este presente. Habrá que ver, yo no soy futuróloga ni astróloga, ni me imagino qué va a pasar en el futuro, pero este presente seguro que lo está transformando. Nosotros venimos de un contexto que estamos acostumbrados a esto que estamos viendo, ¿no? Es el entorno educativo al que estamos habituados. Y, a ver, sin ánimos de romantizarlo, tenemos décadas de experiencia con este dispositivo. Es el pizarrón, es el aula, los chicos, la participación, digamos, hay un montón de elementos que fueron sistematizados, estudiados y revisados con décadas de experiencia. Y hay estrategias de trabajo hacia una forma que funciona y que por supuesto tiene resistencias y que incluso ha tenido contextos difíciles de financiamiento, de repliegue de las políticas públicas en los últimos 4 años, en fin, ¿no? Pero digo, estamos acostumbrados a que para nosotros, o por lo menos cuando hablamos de las instituciones educativas, nuestro entorno de trabajo o a lo que estamos más habituados es lo que estamos viendo acá, ¿no? Sin embargo, la pandemia cambia todo. Y esta fotografía es como un poco ilustrativa de qué es lo que podría estar sucediendo en las instituciones en las que trabajamos y estudiamos a lo largo de todo el país, ¿no? En un contexto de cuarentena, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia y las clases se suspendieron el 16 de marzo, hubo que reconfigurar todos los aspectos de la vida cotidiana. Y la escuela, la escuela, los institutos de formación docente, las universidades, todos esos espacios educativos, instituciones educativas a lo largo y a lo ancho del país, tuvieron que reformular las propuestas existentes a las que estábamos habituados, con lo que yo llamo que es una virtualización compulsiva. O sea, de repente tuvimos que pasar del aula a la virtualidad, y casi que sin anestesia, ¿no? En ese proceso hubo una situación inédita, exacto, ¿no? Como una cosa inédita donde de repente, bueno, a partir de ahora tenemos un contexto de pandemia, hay coronavirus, hay que pensar otra cosa,
Y me parece que parte de lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que por primera vez en la historia todos los niveles están obligados a adaptar la propuesta, ¿no? No es una situación que solo engloba a un nivel o a un espacio particular, todos los niveles. Y no solo los niveles educativos, sino también todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con, insisto, un escenario que no es solamente de suspensión de clases, sino que es un escenario absolutamente excepcional, que nos obliga a encontrar, como dice ahí, ¿no? Respuestas urgentes. Hay que encontrar pronto la manera de seguir funcionando. Y en ningún momento planificamos para este contexto. Podemos planificar para situaciones de deserción escolar, podemos planificar para situaciones de dificultades varias que nos podemos encontrar a lo largo de nuestro año, de nuestros ciclos lectivos, pero nunca podemos planificar para un contexto de crisis como el de la pandemia, ¿no? Nunca nos habíamos imaginado una situación así. Por lo tanto, lo más probable es que las planificaciones que nosotros venimos haciendo y teniendo no nos sirvan para este momento, hay que replanificar. Totalmente. Y esto me parece que es interesante también para pensar por qué tratamos de hacer como esa adaptación curricular en la cual no nos va a alcanzar con solamente, bueno, esta tarea que yo tenía hecha la voy a subir al ciberespacio para que los chicos la puedan resolver. No alcanza con eso, hay que pensar otra planificación. Y en eso, así como decíamos al principio, hay un montón de experiencias de la didáctica, si quieren, tradicional, presencial, que viene trabajando sobre las mejores maneras de educar, dar clase y aprender en las instancias. Hay un montón de experiencia también de educación a distancia, cuyos conocimientos tenemos que incorporar en la discusión, porque también hay un saber ahí que nosotros podemos aprovechar, aunque no seamos especialistas, aunque no tengamos tal vez el conocimiento de la técnica o de la herramienta. Hace un rato fuera de aire hablábamos con Nicolás y decíamos, bueno, ¿qué pasa con las herramientas que surgen? Y de repente es como que si nos viéramos obligados a tener que manejar todas las herramientas de golpe. Y bueno, claro, no, en ningún momento todos conocemos todas las herramientas y además eso va cambiando con el tiempo. La técnica en todo caso es un instrumento. Estamos hablando acá por ahí de pensar más en términos de estrategia que de cuestiones técnicas, ¿no? Y esta situación, particularmente en el contexto de pandemia, se nos dio a todos los docentes y a todos los estudiantes de golpe. Entonces hay que resolver con urgencia y hay que resolver además con criterio. Las dos cosas es como un montón de pedir, ¿no? Al mismo tiempo para poder resolver. Sí me encuentro con que hay algunos problemas que están empezando a ser analizados y yo pensaba cuando armábamos esta charla, decíamos, bueno, evidentemente hay situaciones sobre las cuales nosotros estamos reflexionando en este mismo momento, ¿no? Y tal vez estamos construyendo teoría en este mismo momento. Entonces, discusiones que por ahí teníamos a principios de abril, hoy las estamos teniendo a principios de mayo de una forma diferente. Hay algo que me parece que es interesante, que fue surgiendo en estos últimos días acerca de cómo la situación de pandemia y de esta cuarentena por el COVID-19 no nos afecta a todos por igual. Afecta más a quienes menos, porque al principio decíamos, ¿no? Bueno, este virus no discrimina, este virus puede afectar en las villas y puede afectar en los barrios más coquetos de los barrios más exclusivos de la capital federal. Y uno dice, bueno, está bien, sí, puede afectarnos a todos porque somos todos seres humanos, pero no afecta de la misma manera. No tenemos las mismas condiciones de vida, ¿no? Entonces, afecta más a quienes menos tienen y afecta más a las instituciones educativas que no pueden resolver una salida rápida frente a estos problemas, por las cuestiones que sean. Entonces, acá tenemos varias cosas que empiezan a surgir y que se empiezan a vincular. Por un lado tenemos que es un problema para la virtualización tener una infraestructura deficitaria. Cuando digo infraestructura deficitaria me refiero a fierros, computadora, conexión a internet, lo que va a surgir un poco más adelante. Quiero decir, necesitamos elementos, dispositivos para poder entrar a esa virtualización.
parte de la gran pregunta del inicio de marzo, de principios de abril y fines de marzo era, ¿qué hacemos con los estudiantes que no tienen esos elementos, esas infraestructuras? Y la respuesta es incómoda, ¿no? ¿Qué hacemos con esos estudiantes? Es un problema, ¿no? ¿Cómo resolvemos esa situación? Bueno, por ejemplo, entregando cuadernillos, si los cuadernillos llegan a destino. Hay como, ¿no?, varias políticas que se van desplegando en ese sentido. Por otro lado, y por fuera de tener el aparato, el instrumento, tenemos otros problemas que tienen que ver con el acceso. Yo, si quiero acceder, necesito saber cómo usar ciertos elementos, y eso es una dificultad. Ni hablar cuando me conecto con conexiones de datos que son inestables, que son precarias, que se me cae la conexión todo el tiempo. Esa es una dificultad también, es un problema, y es difícil resolverlo en la urgencia, ¿no? Ni hablar cuando hablamos de esta posibilidad de acceder o resolver problemas con ciertas herramientas o con ciertas habilidades, desde el uso de redes sociales, mandar un mail, hasta resolver una tarea con alguna herramienta que nosotros trabajemos para cierta consigna, ¿no? Cuando las habilidades digitales son desiguales, también hay una dificultad ahí en la manera de trabajar. Y como decíamos al principio, todas estas diferencias, estas desigualdades, estas brechas, se acentúan todavía más entre quienes menos tienen y entre quienes más dificultades tienen para resolver estos problemas rápido. Las escuelas que empezaron a trabajar rápido tienen probablemente al día de hoy, casi 2 meses de que inició nuestra cuarentena, tienen más trabajo hecho y por lo tanto mejor experiencia o probablemente mayor compromiso de su comunidad educativa. Y quienes tienen menos desarrollo logrado probablemente hayan tenido menor participación. Esto es un problema, porque al día de hoy hay escuelas, instituciones y universidades que pudieron avanzar más y otras que no. Esto es un problema en términos del derecho de la educación y la posibilidad de acceder a ciertas condiciones que deberíamos estar tratando de garantizar, ¿no? Digo, no sé si tengo la solución a estos problemas, pero yo me encuentro con esto. Por otro lado, hay situaciones que me parece que sí son potencialidades, ¿no? Las clases, yo siempre digo, las clases a veces ha habido tantos problemas con estas cosas, no sé, Nico, si a vos te habrá pasado algo similar, que a veces uno dice, esto se sostiene porque la gente quiere que se sostenga, ¿no? Se sostiene por la onda de los profes, por la onda de los estudiantes, por la garra de los no docentes, digo. Por el amor a la educación pública. Tal cual. El contexto es un contexto muy complejo y las clases continúan porque le ponemos mucha onda. Beca, perdón, pero, me dice Mauro que se ven tus anotaciones, me dice por la cucaracha. Ah, ok, bueno. Entonces, decíamos al principio, entonces estaba tapando todo lo que estaba mostrando. Bueno, entonces decíamos, al principio cuando vemos esta situación de... ¿Ahora se ve bien? Yo lo estoy viendo perfecto. Bien, perfecto. Entonces, decíamos, cuando vemos estas situaciones, ¿no?, donde de repente hay un aprendizaje que se va a volver no solamente ubicuo, sino que también se va a volver, decimos, ubicuo porque es en cualquier lugar. De repente yo puedo estudiar desde la escuela, o puedo trabajar desde mi casa, o puedo trabajar desde mi casa en distintos momentos y en distintos lugares de mi hogar, pero también es iterativo, es decir, se interrumpe. La lectura y la realización de actividades no tiene el mismo nivel de concentración que va a tener en la escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, en turnos de la escuela, los chicos están 4 o 5 horas en un mismo lugar, concentrados, haciendo tareas, recibiendo clases y demás. En la virtualización no, van a poder trabajar cuando ellos quieran. Y eso a veces también es un problema, entendiendo y atendiendo a que, por ejemplo, tenemos profesores que reciben consultas todo el tiempo de sus estudiantes, ¿no? Y hay un diálogo mucho más allá del tiempo de clase, sí. Ahora que vos mencionás esto del tiempo, yo venía analizando mucho esta cuestión sobre también dudas que surgían en propios docentes y propias docentes sobre cómo poder manejar el tema de los tiempos, ¿no? Entonces, hay algo que en esta dimensión del espacio temporal, del propio aislamiento,
se trastorna. ¿Y en qué sentido? Yo lo escribí un poco como para poder desarrollar un poco este análisis. Y lo que había puesto es como que esta noción de la práctica temporal de una actividad determinada se extiende a lo que normalmente tomaría en condiciones normales, ¿no? Es decir, una noción del tiempo que es inherente a la práctica temporal y que cobra otra dimensión en nuestra atención. Entonces, algo que demoramos en hacer media hora, acá nos toma 2 horas, porque tenemos un montón de distracciones, porque nos están azotando con la información por todos los medios, ya sea por el teléfono, ya sea por la televisión, en caso de que algunos tengan consolas de videojuegos, también pueden tener acceso a internet. Entonces, toda esta particularidad, este azotamiento que nos genera el exceso de información, genera justamente este trastorno de la dimensión espacio-temporal y se traduce en lo que es, digamos, yo lo vinculo esto con algo de lo que es la práctica docente y la planificación misma. En esta planificación uno generalmente tiene un inicio de la clase, ¿no? Un desarrollo o un durante, y digamos que un cierre, ¿no? Y en este contexto no tenemos un cierre definitivo, tenemos un inicio que empezó el 22 de marzo y tenemos un durante que se sostiene en el tiempo. Entonces, sumando este durante constante que estamos azotados de información y también estamos azotados por actividades o por otro tipo de trabajos, genera como un trastorno en esta dimensión espacio-temporal. Digo, este es como el análisis que yo venía haciendo en función de incluso de lo que a mí personalmente me pasa, trabajando, tutoreando a estudiantes y propios docentes también de la escuela de posgrado. Quería como agregar eso a lo que vos ya venías diciendo, para que no se me escapara. Sí, totalmente. A ver, esta posibilidad de trabajar en cualquier momento, por un lado puede ser como algo beneficioso, o por otro lado te puede desorganizar la vida, sobre todo cuando nosotros trabajamos en la Universidad Arturo Jauretche en el primer año, ¿no? Yo doy clase en el primer año de esa universidad y además también estoy coordinando el taller de vida universitaria. Parte del trabajo que nosotros venimos haciendo con los estudiantes durante ese primer ciclo tiene que ver con organizar la rutina de estudio. Es súper difícil para estudiantes que todavía no tienen un hábito de estudio, cuando digo hábito digo horarios, espacios, formas de acceder a esos conocimientos, en fin. Cuando no existe esa experiencia educativa, es mucho más difícil cuando te pasa esto de la ubicuidad, porque se desconfigura todo. Totalmente. ¿No? Nos cuesta a nosotros, que venimos trabajando con ciertas lógicas de trabajo y horarios y demás, nos cuesta sostenerlo por la cuestión de la pandemia, de la que ya vamos a hablar. Imagínate cuando tenemos esta situación donde, como vos decís, no hay un continuum, hay algo permanente ahí, y situaciones de cierre o de clausura de ciertas discusiones que son bastante más artificiales que en la clase. Es decir, yo tengo actividad 1 que va a durar una semana hasta las 23:55 y es mucho más artificial que el tiempo de la clase. Sí, por supuesto. Sí. No, sí, continúa. Bueno, cuando, por ahí, para pasar rápido sobre esto y avanzar sobre otros ejes que me parece que sí son también importantes para trabajar, yo digo que este espacio de la virtualización, que es compulsiva, que es urgente, que está pensada como algo absolutamente excepcional, nos obliga y nos va a obligar a trabajar en conjunto y hay que fortalecer en este contexto la idea de la colaboración, tanto para el trabajo entre docentes como para el trabajo con los estudiantes. Necesitamos poder encontrarnos para construir conocimiento y para construir espacios y experiencias de clase que no solamente estén centradas en un trabajo de resolver ciertos ejercicios puntuales, sino que puedan tener una relación entre sí, y en lo que además hay algo que es un desafío enorme, porque esto parece moco de pavo cuando uno lo dice, pero es muy difícil de cumplir, ¿no? Pero pueden ser horizontes de trabajo. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes puedan realmente colaborar en la clase y no solamente cumplir con ciertas tareas? ¿Cómo hacemos para que esa participación sea realmente una participación que, como dice ahí
también nos permita que entre todos se construya algo nuevo, no solamente repetir lo que ya leímos o lo que ya vimos en otros sitios, sino que podamos reflexionar críticamente sobre eso. La virtualización, como conclusión, nos lleva, como dice ahí, a innovar permanentemente, a descartar la planificación previa probablemente y a tratar de trabajar un poco con estos elementos que nosotros vamos a poder seguramente aprovechar de forma que tal vez sea inédita, con muchas cosas para revisar, con errores que podemos cometer, en fin. Vos sabés que sí. En función de lo que vos venís planteando con esto de, digamos, sería como darle una perspectiva nueva a lo que es la práctica pedagógica y la práctica didáctica en sí misma. ¿No? Esto del trabajo colaborativo, sí. Cómo hacemos que los estudiantes realmente aprendan, ¿no? ¿A qué aspiramos para que aprendan? ¿Qué tipo de proceso queremos que lleven a cabo ellos? Y yo particularmente le di como un nombre a esto que vos estás planteando muy bien, que yo le puse Pedagogía Constructivista 2.0 de la Inclusión. Digamos, es algo en lo que pensé yo. Hay una nota que salió en Revista Anfibia de Manuel Becerra, que habla acerca de cómo en realidad en didáctica ya está todo inventado, ¿no? Y esto que decíamos, el aprendizaje en proyectos, la posibilidad de pensar, es esto que vos decís, ¿no? Es constructivismo, es como volver a las bases. Sí, por supuesto. ¿No? Y a partir de ahí, digo, yo planteaba esta como pedagogía constructivista 2.0 de la inclusión, pensando en el... Primero, pensando en la posición del docente, la docente o le docente, ¿no? Si tiene un bagaje de conocimiento en cuanto a lo que es alfabetización digital, e incluso si puede llegar a manejar bien un contenido o no, porque incluso, digamos, por más que uno se reciba de profesor en alguna disciplina específica, hay contenidos que uno maneja con más comodidad que otros contenidos. Pero bueno, para no transformar eso en un obstáculo epistemológico, dejémoslo ahí por el momento. Y bueno, respecto de la posición después de lo que es el docente con el estudiante, también pensaba en esto de lo que es la brecha desigual, que vos lo planteaste al principio y muy bien, y que esta brecha desigual y que este bagaje de conocimientos que traen los estudiantes y que traen también los docentes, que sea como un eje transversal para una pedagogía de la solidaridad, como bien hablamos con Mauro el lunes o el martes, no recuerdo bien, pero además de la solidaridad, trabajar desde la empatía, porque este contexto nos está obligando también a, no solamente a reinventarnos como docentes o como futuros docentes o profesionales o trabajadores de la educación, sino también en un sentido de cómo nos relacionamos con el otro, con la otra, con el otro. Y profundizar en esos vínculos a partir del conocimiento o a partir de qué tipo de andamiaje queremos construir, ya sea en formación docente o incluso en secundaria o lo que es inicial y primaria, me parece importante tomar en cuenta esto de cómo poder trabajar los vínculos, desde la solidaridad, desde la empatía, desde pensar siempre en el otro, con esta perspectiva de la brecha desigual y el bagaje de conocimientos. Sí, totalmente. En un contexto, además, de que naturalmente es humano que la clase. Porque pensaba en esto que dice ahí la placa y que ya vamos a ir retomando con esto que decías vos. El contexto del teletrabajo es un contexto muy complejo para la práctica docente, para todo el trabajo en general, porque además sabemos lo que significa el teletrabajo en términos de la mirada empresarial o la cuestión más de pensar el teletrabajo como una forma básicamente de flexibilizar las condiciones de trabajo, ¿no? Y todas las discusiones que van alrededor de eso. Pero en este contexto no nos quedó otra, ¿no? Entonces, no es un teletrabajo elegido, no es un teletrabajo que se reivindique como tal, sino que es un teletrabajo que es la condición para poder garantizar que nuestros estudiantes no pierdan el año, ¿no? Y en ese contexto, adaptar desde el tiempo de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El tiempo de trabajo, los espacios, los momentos, los tonos
¿no? No es lo mismo escribir una respuesta a un estudiante que comentársela digamos, dialogada con ese estudiante. No es lo mismo en términos de cercanía y probablemente tampoco sea lo mismo, claro, en términos de la posibilidad de construir una relación ahí, ¿no? Sin embargo, este teletrabajo nos obliga a pensar creativamente ese entorno que, como vos decías, está ahí, ¿no? Está presente y hay que, de alguna forma, adaptarlo a la manera en la que nosotros queremos llevar adelante esa propuesta educativa puntualmente para esta clase, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido también yo pensaba en esto de, no sé si me estoy yendo mucho por las ramas capaz, No. pero pensaba en esto de lo que es el currículum oculto y el currículum descriptivo, ¿no? Que tanto nos posicionamos desde el currículum para poder llevar lo que es la teoría a la práctica misma y tener las orientaciones. Sí. Y yo pensaba que, por un lado, las clases virtuales hoy forman parte justamente de un currículum oculto, porque obviamente eso no está descrito en los diseños curriculares, sobre cómo poder planificar una clase virtual y con todo lo que eso conlleva. Pero también hay como una contraposición, porque la clase es el espacio de aprendizaje colaborativo a partir de conocimientos, obviamente, descritos en el diseño curricular y que el docente puede abordarlos según la manera que considera a partir de las necesidades del grupo. Pero también estamos formándonos a partir de contenidos que están justamente en ese diseño curricular o en el programa que el docente te dé. Sin embargo, el entorno forma parte de un currículum que es oculto. Entonces, digo, poner esta dicotomía también en discusión lleva también a que no se traslade de alguna forma, creo yo, esta mecanicidad o este mecanismo tan tradicional de una planificación como si fuera una clase presencial a la clase virtual. Porque obviamente que por más que le demos miles de recursos al estudiante, a la estudiante, no vamos a poder construir un conocimiento verdadero, un conocimiento real. Bueno, quería agregar eso a lo que vos venías planteando. Sí, es como para quedarnos hablando sobre el tema de los currículum ocultos y más cuando tenés estas situaciones como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde Totalmente. De repente todo tiene que ser explicitado de alguna forma, ¿no? En los entornos virtuales, ya sea en términos del trabajo por ahí por videoconferencias o a través de campus virtuales o alguna modalidad por el estilo, hay que poner todo lo que está es lo que está ahí, y si no está ahí, no existió. Por lo tanto, es re interesante la discusión sobre el currículum oculto en estos casos. Bueno, por ahí lo que se propone con esta placa es recuperar algunas de las cosas que ya se dijeron, así que lo vamos a pasar un poco más rápido, ¿no? Pero tiene que ver con la necesidad, nosotros como docentes, si hay algo que hacemos, sobre todo durante los meses que no son lectivos, es planificar, ¿no? Organizamos, seleccionamos la bibliografía, trabajamos ciertos materiales, vemos películas, buscamos como formas de, por ahí, trabajar con otras herramientas, y esa planificación tiende a ser más o menos rígida y también, hay que decirlo, tiende a solidificarse bastante cuando uno ya sabe que tiene una fórmula del éxito, ¿para qué cambiarla, no? Bueno, en este contexto hay que cambiarla. No tenemos mucha posibilidad. Y esa adaptación implica una revisión constante porque probablemente lo que funcionaba en el aula no va a funcionar de la misma forma en un entorno a distancia o virtualizado, ¿no? Por lo tanto, la revisión constante incluso de esas formulitas que nosotros sabemos que siempre nos dan un resultado excelente, pueden dar lentes en contextos alterados como este. Así que bueno, es una cuestión también ahí a plantear, pero sí quiero pasar a la siguiente, que me parece que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato, esta idea de que la docencia o el trabajo en conjunto con los estudiantes nunca se puede hacer, por lo menos en este contexto, no se puede hacer en soledad. Necesitamos poder trabajar en equipo con nuestros pares, necesitamos conectarnos afectivamente con los estudiantes y también con sus familias, ¿no? El contexto
de cuarentena es un contexto complejo porque estamos atravesando muchas angustias, no solamente por el encierro, la ansiedad o la necesidad de volver a la vida normal, sino porque las economías se resienten, porque nos encontramos con situaciones de violencia que afloran, porque hay, cuanto más pasa el tiempo, más difícil es sostener la vida de la rutina cotidiana porque uno le va encontrando menos sentido también, ¿no? Entonces hay momentos de bajón, hay momentos de reforzar el vínculo, de darnos fuerzas, ánimos, y todo eso, me parece que la docencia, siempre lo decimos, ¿no? Pero en las instituciones educativas nosotros hacemos mucho más que enseñar. Y recuperar esa dimensión afectiva, esa dimensión, ¿cómo era que decían ustedes? Solidaria. Sí, me parece que es también una pedagogía desde una perspectiva solidaria y empática, obviamente, sí, sí. Sí, y que nos permita también ir construyendo otros horizontes, ¿no? Que de algún modo fortalezca eso que decimos que va hacia la emancipación, que es de alguna forma pensar críticamente, que nos habilite otros horizontes inexplorados. Bueno, de esto hablábamos también hace un rato. Toda esta charla venía porque son las reflexiones que yo voy teniendo en la medida en la que voy conversando con algunos colegas como Nico y que también voy un poco explorando algunos referentes que tenemos en el campo y que a mí me gusta mucho leer. Me parece que es un momento en el cual estamos, como decíamos al principio, estamos construyendo teoría en el momento. Y eso nos obliga a trabajar mucho más juntos y a ir reflexionando, y estos espacios de diálogo me parece que son fundamentales. La propuesta que yo vengo trabajando tanto en la escuela como que también vengo investigando tiene que ver con reconocer algunos elementos importantes respecto de las narrativas, como dice ahí, como motor cultural. Es un contexto que está muy ligado a la idea de los aprendizajes transmedia y que tiene mucho que ver con el constructivismo que mencionaba Nicolás hace un ratito, ¿no? Tratar de encontrar a veces alguna situación o algún ejercicio o alguna propuesta que nos permita focalizar en una historia nos puede habilitar un universo de posibilidades a la hora de trabajar sobre ciertas propuestas en el aula. Yo quería contarles, hablando un poco con los chicos de estudiantes terciarios, decíamos qué importante que es a veces reflexionar sobre las experiencias de trabajo que uno tiene. Quería contarles acerca del proyecto Ana Frank, que es un proyecto que lo organizamos en abril en la escuela donde yo trabajo, que es el Instituto Manuel Belgrano de Citibel. Nosotros estuvimos, hago como un rápido raconto, porque tampoco quiero extenderme demasiado con esta historia previa, pero es importante. Nosotros estuvimos trabajando durante las 2 primeras semanas de cuarentena. Nosotros tenemos cuarentena en las escuelas secundarias desde el 16 de marzo. Y estuvimos trabajando con los chicos al principio con tareas, ¿no? Bueno, listo, entonces la tarea que teníamos, la decisión de la escuela y de muchas escuelas fue, ok, la tarea que teníamos prevista, se las pasamos a los chicos para que la vayan resolviendo, y cuando esto pase, que va a pasar rápido, va. Y así estuvimos la primera etapa de la cuarentena. Ya cuando se extendía la cuarentena hacia una segunda etapa, estamos hablando del principio de abril, dijimos, ok, algo está pasando, no podemos hacer de cuenta de que no está sucediendo nada. Y la iniciativa de unas profesoras de literatura que en tercer año trabajan, forma parte del diseño curricular la lectura del diario de Ana Frank. Entonces ellas aprovecharon esa propuesta de lectura obligatoria de tercer año de la secundaria y lo trabajamos como narrativa. La idea del proyecto Ana Frank era habilitarle a los chicos un espacio, una válvula de escape, una posibilidad de hacer un trabajo para el colegio que nos permitiera reflexionar sobre qué era lo que nos estaba pasando en la cuarentena. Básicamente, la respuesta era a esta pregunta: ¿cómo estás viviendo la cuarentena? Es un proyecto que fue interdisciplinario, trabajamos con áreas de literatura, de informática, de sociología, de arte, de psicología,
y otras áreas que también colaboraron con los estudiantes, y esto involucró a toda la comunidad educativa de la escuela, o sea, no hubo división ahí ni por áreas, ni por años, ni divisiones. Fue un proyecto integral. Todo. Exacto. Y como proyecto integrador teníamos un plazo de tiempo para que los estudiantes pudieran hacer alguna producción con formatos y digamos, y lenguajes diferentes, y en algunos casos orientados por alguna consigna, y en otros casos de manera más libre, para responder a esa tarea. Y me parece que hay algo interesante en este tipo de proyectos, que no es el único, por supuesto, que se dio durante la cuarentena, pero que es el que yo quería comentarles a ustedes, porque es el que nosotros gestamos. Me parece que hay algo interesante, lo voy a mutear porque me dicen que no salen bien los sonidos, pero habilitó un lenguaje artístico en la forma de expresar lo que a los estudiantes de nuestra escuela les estaba pasando con la cuarentena. Acá tenemos a Bauti, que hizo, por ejemplo, un video. Esta fue su producción, esto fue lo que él compartió, ¿no? Me parece que tanto el arte como el humor fueron dos, insisto, válvulas de escape interesantes para pensar, y si bien en un primer momento decíamos, bueno, pero mirá que el diario de Ana Frank tiene una narrativa que es pesada, es compleja, estamos hablando del Holocausto, estamos hablando de la persecución de judíos, estamos hablando de una cuarentena que duró 2 años y que sabemos que terminó trágicamente. Los chicos pudieron entender esa situación y no necesariamente compararse con el sufrimiento de Ana Frank y su familia, sino tratar de creativamente ir hacia otros lugares, ¿no? Me parece que este es otro de los trabajos de los chicos, donde, por ejemplo, alguien cuenta, algunos trabajos son anónimos y otros trabajos tienen nombre, y eso lo eligían los chicos, ¿no? Hicimos un blog, cada uno de los chicos podía publicar en ese blog lo que ellos quisieran, con la respuesta a esa pregunta, y fíjate acá, Nicolás, lo que tiene la forma de escribir, ¿no? Me parece que en términos de experimento fue muy interesante. Los chicos usan mucho memes y publicaciones de otros espacios que han visto o que por ahí se comparten entre ellos en sus grupos o con sus amigos, y lo usan también en su forma de escritura. Es una escritura que es hipertextual y es intertextual también, que trabaja con distintos mensajes, distintos textos. Hay un libro sobre este tema que es interesante, de Francisco Alvarelo, que se llama Lectura Transmedia, para quienes tengan ganas de ir profundizando un poco más sobre este tema, pero me parece que esta manera de escribir que tuvieron los chicos, y esta forma creativa de resolverlo, a veces con una estética muy TikTok, a veces con maneras, fíjense acá, por ejemplo, acá esto es TikTok, o sea, es un video de 2 minutos donde ellos cuentan lo que están haciendo en cuarentena, y el humor es una manera en la que ellos resuelven las angustias. Me parece que hay que habilitar algo ahí para trabajar sobre lo que nos está pasando. Y el proyecto fue muy enriquecedor y fue muy lindo porque, entre otras cosas, afectivamente nos unió mucho como comunidad educativa. Entonces me parece que también las familias estaban muy contentas, se comunicaron con nosotros. Algunos produjeron las publicaciones de ese blog con sus familias, con sus papás, con sus mamás, con sus hermanos. Y la verdad que fue muy lindo poder encontrarnos, a pesar de todo este distanciamiento social, con chicos que lograban encontrar el momento para hacer algo divertido, creativo, y usar un poco la imaginación para encontrar qué era lo que querían mostrar, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jerónimo comparó el aislamiento de Ana Frank y el suyo, y qué situaciones a él le impactaban más. Bueno, todas las publicaciones están subidas a proyectoanafrank.wordpress.com, quienes tengan ganas de ver lo que hemos ido construyendo. Me parece que para ir cerrando se trata de esto, ¿no? ¿Mm? Yo de cabeza voy a ver eso. Yo necesito ver esa producción. Me parece que si bien no es una producción compleja, lo que tiene interesante es el elemento de colaboración, la pluralidad de voces en la construcción de esos relatos,
la frescura de los chicos al poder trabajar sobre ejes o temas que les interesaban o que les preocupaban. Uno cuenta, hay un posteo que cuenta que la familia al final se unió mucho más y ahora están jugando al chinchón por plata. O sea, hay cosas que son así como desopilantes, muy graciosas, y bueno, y otros lograron canalizar angustias, ¿no? Y eso también es muy valioso, porque si bien ellos las publican en internet para que las vea todo el mundo, las publican también sabiendo que sus profesores están del otro lado. Entonces ahí me parece que hay algo interesante para pensar la docencia también desde la dimensión afectiva. Me encanta porque le diste una perspectiva decía que le diste una perspectiva o uno de los ejes que trabaja la educación sexual integral, que es justamente el tema de las emociones, que si bien quizás se trabaja con un poco más de fuerza en lo que es el nivel inicial y primario, me parece re interesante cómo lo pudieron abordar desde un proyecto incluso que es integrador. Entonces me parece que es una propuesta bastante superadora en cuanto a proyectos en general, ¿no? O al menos desde mi perspectiva de los trabajos que yo he visto, me parece súper interesante poder trabajar esa temática desde este enfoque que ustedes les dieron. Y sí. Vicky, yo te quería preguntar, porque digamos en nuestra comunidad, ¿no? En lo que es la formación docente, hay algo que nos preocupa bastante, que quizás no tiene que ver con el tema de la virtualidad, pero digamos, ¿cómo pensás vos o qué perspectiva le podés dar a lo que son las prácticas docentes? No sé si tenés algún tipo de opinión con respecto a eso. ¿En qué sentido? Digamos, yo, por ejemplo, lo que pensaba era que la práctica, como hay muchos que tienen esta preocupación de que quizás se reciben tarde o se reciben dentro de 2 años porque se pasan con las materias y demás, yo en una de las reflexiones y las discusiones que habíamos llevado a cabo con algunos compañeros había planteado esto de que quizás se puede plantear la práctica docente desde un espacio virtual de acompañamiento al docente en sí mismo que está abordando la clase con los estudiantes, y después que sea como una práctica presencial. Y yo lo pensaba desde el lado del acompañamiento, porque entendemos que cuando hablamos de continuidad, es un concepto muy complejo, es un concepto muy amplio que abarca muchísimas cuestiones, y en esa continuidad es necesario darle un acompañamiento a los estudiantes, ¿no? En esto que decías vos, desde la parte afectiva, cómo poder trabajarlo, ¿no? Entonces, cómo poder también trabajar esos vínculos a partir del acompañamiento desde lo que es la práctica docente, a partir de justamente un apoyo, digamos, más emocional al docente y a los propios estudiantes también, porque hoy los docentes y las docentes están manejando un promedio de 150 o 200 estudiantes entre los que dan en secundaria, en universidad, y es una carga angustiante, estresante, emocional, muy importante, y me parece que esto de la práctica docente, de poder acompañarlo desde la virtualidad, me parece una oportunidad para aprovechar, creo que, y potenciarlo incluso. Y acá quiero reivindicar mi rol de tutor tecnólogo, porque yo justamente hago ese trabajo con estudiantes de posgrado, y la verdad que es un trabajo muy lindo porque yo trabajo también desde el lado afectivo con los estudiantes, no de retención, sino de contención, ¿no? Cuestiones que tienen que ver quizás problemas familiares, mira, Nico, o no puedo pagar la cuota este mes, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces, como buscarle esas soluciones pedagógicas o darles enfoque pedagógico más que nada al rol del tutor, obviamente, y darle esta perspectiva a lo que sería la práctica docente, ¿no? Si tenés alguna opinión al respecto. Sí, sin intención de ponerme romántica al respecto, me parece que toda situación de docencia o que implique enseñanza tiene que partir de una relación, ¿no?
Yo, en mi caso, trabajo como docente siempre pensando en que quienes tengo enfrente o quienes tengo a mi lado son sujetos y trabajar desde esa relación me parece que permite construir no solamente un entorno más amigable o de mayor confianza para poder trabajar ciertos, si querés, ciertos contenidos o ciertas ideas, sino que también me parece que habilita la escucha. Nosotros no podemos dar clase pensando que le estamos dando clase a la pared. Y tampoco en la virtualidad podemos pensarlo desde este lugar, ¿no? Sí. Estamos siempre trabajando con personas a los que les pasan cosas y probablemente muchas de esas cosas a nosotros se nos escapen cuando trabajamos con cientos de estudiantes al mismo tiempo. No somos superpoderosos, pero sí hay algo interesante en la posibilidad de ofrecer como un espacio de decir, bueno, yo estoy acá para acompañarte. El docente, por lo menos así lo entiendo yo, tiene que ser un acompañante, un guía, una especie de coordinador de ese aprendizaje. A mí los docentes que más me han marcado son los docentes que me han abierto, si querés, su corazón, no porque me hayan contado cosas de su vida personal o de su privacidad, sino porque generosamente compartieron sus experiencias conmigo. Me parece que se trata de eso, ¿no? De más allá de que a veces estamos agobiados, cansados, hay algo en el amor, en la idea de acompañar a esos estudiantes y de sentirse contento cuando los vemos realizados y cuando los vemos progresando y encontrar ahí si querés, como una valoración de lo que nosotros hacemos cotidianamente, que, qué sé yo, no sé cómo explicártelo, me parece que es una cuestión de la vocación y de cómo uno siente su trabajo y de lo mucho que nos llena cuando alguien de repente reconoce que le sirvió de algo. Es eso, yo no sé, a veces pienso, y lo hemos conversado mucho con compañeros, ¿no? Hasta qué punto es importante que aprendan a hacer tal cosa u otra, y hasta qué punto es importante que se vayan pensando algo nuevo de nuestras clases, ¿no? Digo, bueno, si no aprendieran el concepto de tal cosa, y bueno, por ahí no entró. Pero por ahí hay otras cosas interesantes para pensar también en el momento del aprendizaje, sin dejar de lado los contenidos. Yo soy muy de la lectura, de que trabajen sobre ciertas cuestiones de nuestras currículas, por supuesto que eso es importante, esa es nuestra función también, ¿no? Pero me parece que es un gran motivador la relación pedagógica, y si lo hacemos en términos afectivos, me parece que estamos abriendo una posibilidad de que la escuela sirva no solamente para impartir ciertos conocimientos científicamente validados, sino que también como un espacio de contención. Me parece que se trata de eso. Sí, estoy completamente de acuerdo con tu planteo. Nos cuentan por acá que tenemos gente desde Azul, Mar del Plata, Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Varela, Vicente López, La Plata, Malvinas, Ensenada. Hay gente de todos lados. Preguntan, hay algunas preguntas acá, que si querés las respondemos juntos. La vamos respondiendo, sí. Dale. ¿Se puede retomar la categoría freireana de inédito viable? No sé en qué parte de la conversación hablemos hablado. No, yo no recuerdo que al principio... Pero sí, claro, la perspectiva de Freire me parece que para pensar un poco lo que veníamos diciendo nosotros aquí acerca de la necesidad de entender el sujeto educativo, de reconocer no solamente cuestiones que tienen que ver con su emancipación o con la posibilidad de fortalecer el pensamiento crítico, sino de entenderlos como personas, como sujetos, como... Me parece que sí, Freire es un pensador que es indispensable todavía hoy, aunque no vayamos a trabajar en entornos rurales de Brasil, ¿no? Parece que es un pensador que se resignifica absolutamente para los contextos de que estamos educando. Y en este contexto de pandemia es interesante hablar también de Freire, ¿no? Sí, claro. Bien, otra pregunta es de Alexis Vera, que dice, ¿cómo se organiza un hábito de estudio virtual? Bueno, por empezar... puedo responder yo y después sí que también respondes. A ver,
A mí la verdad es que personalmente esto del aislamiento me desconfiguró un poco también, porque sostener una cursada virtual y también un trabajo virtual, estar tantas horas conectado en la computadora, la verdad que trabajo desde las 8 hasta las 4 y después tengo que hacer cosas de profesorado a las 6 de la tarde, me tienen una reunión por Zoom, la verdad que me estalla la cabeza. Y en este sentido, lo que yo al menos estoy tratando de hacer es organizarme una rutina. Es decir, bueno, si trabajo de 8 a 4, o quizás no a veces cumplo con todo digamos, con todo o esa franja horaria de trabajo, pero sí eh, tiene que ver con esto de la dimensión espacio-temporal que yo decía, ¿no? Que cómo el durante se sigue sosteniendo, porque, por ejemplo, yo incluso hay veces que respondo consultas de estudiantes a las 9 de la noche, pero porque es una cuestión ya de intensidad propia mía. Pero bueno, lo importante es siempre tratar de armarse una rutina, establecerse una rutina como si tuvieras que levantarte todos los días para ir al colegio. Vos no sé, desde las 8 de la mañana hasta las 10, si tenés la posibilidad, obviamente desayunás, mirás la computadora o mirás la tele o lees el diario o lo que tengas a mano. Y después es algo que tenés que transformar ese hábito. Y cuesta, no, es un proceso completamente individual, no hay una respuesta muy clara para eso, porque cada uno de nosotros tiene una personalidad completamente distinta y en ese sentido, bueno, es necesario conocerse uno mismo, una misma, un mismo, para poder llevar a cabo ese hábito de estudio virtual, digamos. Y en este sentido también pensar en una educación virtual que sea sustentable y también saludable. Porque digo, sustentable de poder sostenerlo en el tiempo, porque no es lo mismo estar cursando todos los días virtualmente 4 o 5 horas que estar cursando quizás 2 o 3 horas nada más, y que sea saludable también, porque estar tanto tiempo sentado, bueno, el tema de la vista, el tema de la postura de la espalda, bueno, va un poco por ahí más o menos mi perspectiva a esa respuesta. No sé qué pensás vos. Le sumaría esto que... Sí, yo le sumaría esto que decís, que en realidad me parece que los hábitos de estudio dependen un montón de cuál sea la propuesta que se le da a ese estudiante. Por ejemplo, una cosa es pensar, nosotros sabemos que tenemos como dos grandes familias cuando hablamos de educación virtual, ¿no? Tenemos por un lado las propuestas que son sincrónicas, es decir, como esto, ¿no? Trabajamos en el momento, por ejemplo, a través de vivos, videoconferencias o chats, o alguna situación en la cual el docente y el estudiante, el estudiante, me cuesta mucho el inclusivo hablado, me cuesta un montón, lo recontrabanco, pero... No hay problema. Pero no estoy acostumbrada. Bueno, pero digo, cuando tenemos esas situaciones, me parece que el hábito de estudio se ordena un poco más en el sentido de que hay que estar presente en el momento de la clase, ¿no? Tenés como una situación ahí presente. Sí, sí. Cuando tenés situaciones asincrónicas, me parece que son las que mejor funcionan, y si quieres ahora te cuento por qué. Sí, obvio. Las situaciones asincrónicas nos obligan a nosotros a tener otra autonomía y a trabajar de forma en la que nosotros seamos quienes organicen sus horarios de estudio o de trabajo. Es decir, ahí medio que depende de como dice Nicolás, ¿no? De tu tiempo, de tus rutinas, de tu personalidad, de si trabajas mejor a la noche que a la mañana, un montón de cosas. Pero lo ideal es siempre armar esas rutinas, esos horarios de estudio, organizarlos y tratar de respetarlos. Tal cual. Me parece que las rutinas asincrónicas son de alguna forma más amigables, sobre todo cuando tenemos dificultades en varias cosas. Primero, en la conexión, porque las rutinas asincrónicas nos permiten trabajar fuera de línea, offline, y subir el archivo o subir la participación cuando nosotros podamos o queramos o tengamos datos o Wi-Fi funcione bien, en fin. Y por otro lado, porque la posibilidad de trabajar asincrónica nos da tiempo de pensar lo que vamos a decir, que en el momento de la clase a veces es otra la dinámica, ¿no? Cuando sí, pensamos la clase presencial o incluso cuando pensamos una videollamada. Y otra cosa que me parece también que es importante para pensar las cuestiones
de la educación sincrónica y asincrónica, y lo digo exclusivamente desde la experiencia que estamos teniendo nosotros ahora. Sí, hablamos desde ahí, desde ese punto de vista. Sí, total. En contextos donde socioeconómicamente hay condiciones más precarias, es más difícil cumplir con las propuestas sincrónicas. Porque vos necesitas tener un dispositivo, un aparatito 100% disponible para la clase durante el tiempo que dure esa clase. Y si este dispositivo es el dispositivo de toda la familia, dejaste sin conexión a toda la familia. En la familia, el otro miembro de la familia no puede teletrabajar. El otro miembro de la familia no se pudo comunicar con quien necesitaba comunicarse. O si tenés 2 clases al mismo tiempo y tenés un solo dispositivo, ya sabemos lo que pasa, ¿no? No en todas las casas hay una computadora por persona, no en todas las casas hay un celular por persona. Y las propuestas asincrónicas necesitan que nosotros tengamos dispositivos personales. Y esa situación es difícil de cumplir en algunos casos, ¿no? Estamos pensando eso, por lo menos en el contexto de la escuela media, donde tenemos situaciones que a veces son realmente muy, muy complejas para poder desarrollar esas propuestas, ¿no? Sí, totalmente. Y yo te quería preguntar con respecto a lo que es también la evaluación, que es algo que desde el espacio de lo que es el ETO, los terceros organizados, se discutió bastante, pero a la vez poco, porque quizás necesitamos ese nivel de profundidad que la virtualidad a veces no puede otorgarte y la presencialidad sí, pero bueno, la virtualidad otorga cosas también que la presencialidad no. Y digamos, en términos de evaluación, nosotros lo pensábamos en esto que yo venía diciendo antes, ¿no? La evaluación la pensamos desde una continuidad o la pensamos desde un acompañamiento pedagógico. Porque justamente esta carga de la continuidad que implica tener que realizar un trabajo de una semana para la otra o de acá a 2 semanas, no es lo mismo que si yo evalúo un proceso y en ese proceso qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pensar, digo, y esto ya sería más un desafío, me parece a mí, para que tiene que darse la discusión para docentes y para los docentes y las docentas. ¿Qué ocurre en ese proceso, no? ¿Cómo vamos construyendo o cuáles son las expectativas y cuáles son los objetivos que yo quiero en este momento para después, en algún momento, se tenga que dar esa acreditación como lo establecen las normativas, por supuesto, las resoluciones? Bueno, no sé qué... Es complejo porque las normativas están dinámicamente cambiando. No sé si habrás visto lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Sí, eso, justamente, te preguntaba justamente por eso. Sí, es muy compleja la cuestión de la evaluación, porque por un lado tenés la cuestión de normativa, que yo creo que va tendiendo a transformarse en este contexto de pandemia y que probablemente otros distritos, además de la ciudad de Buenos Aires, decidan modificar sus tiempos de evaluación o sus modos de evaluación. Coincido yo con el ministro de Educación en esta idea de que evaluar en este contexto como si todos los estudiantes tuvieran las mismas posibilidades de producción y de acceso a las tecnologías y a nuestros contenidos, es en algún punto poner en juego una cuestión socioeconómica que atraviesa la cuestión de la producción o de la voluntad de estudio del estudiante, ¿no? Tenés situaciones que afectan esa posibilidad. Y por otro lado, me parece que la evaluación siempre forma parte de la práctica docente y que hay un montón de formas de evaluar. Hay un documento de Rueda, la Red Universitaria de Educación a Distancia, muy interesante, donde habla de las distintas modalidades de evaluación, y donde circula algo parecido a lo que decías vos, ¿no? Tenés por un lado, hay una posibilidad de pensar evaluaciones concretas de un momento que evalúan una fotografía de lo que está sucediendo, y hay otra posibilidad de evaluar el proceso, ¿no? Como una especie de filmación de ese proceso. Tal cual. Y yo creo que en este momento es necesario que empecemos a pensar formas de evaluar que
puedan recuperar ese movimiento, ¿no?, a lo largo de nuestras cursadas, además de la foto. Y que seguramente nos van a tener a nosotros pensando mucho acerca de cómo evaluar lo que los estudiantes aprenden, qué estamos esperando que los estudiantes aprendan en este contexto, y cómo hacemos para evaluar en un contexto muy diferente al que estamos acostumbrados. Pienso, por ejemplo, en la educación secundaria, este último mes que pasó tuvimos mesas de finales. ¿Cómo evaluamos una mesa de final en un contexto a distancia? No todas las escuelas lo resolvieron de la misma manera. Entonces, es un contexto muy complejo para pensar la evaluación, ¿no? Pero bueno, un desafío interesante. Yo no diría que hay una sola forma de evaluar, sino que seguramente las evaluaciones tengan que tener esa consonancia con las formas de enseñar, ¿no? Claro. Y los objetivos de aprendizaje que se tengan en cada propuesta. Totalmente. Bueno, yo por el momento, la verdad es que me parece que planteamos muchas cuestiones, quizás no queremos hacer extensa demasiado la charla, si no terminamos más con esto, porque la verdad es que hay como mucho para discutir, se plantearon muchísimas cuestiones que requieren obviamente un nivel de profundidad. No sé si querés agregar algo más vos, algún tipo de propuesta, alguna orientación o algún tipo de ventaja con lo que es la educación virtual. Con la educación virtual, yo creo que en este contexto es como una situación que es tan excepcional que tenemos que arriesgarnos, tenemos que animarnos a romper los horizontes de nuestras propias experiencias. Y si nos equivocamos, pero es preferible eso a por ahí continuar con un modelo que no necesariamente se adapta a este presente, ¿no? Hay que enseñar en tiempo presente, hay que pensar la manera en la cual podemos acompañar a nuestros estudiantes y a nuestros colegas en este contexto. Genial. Bueno, yo quería como agregar una cuestión que en realidad son los desafíos que tenemos quizás como futuros docentes y como docentes. No necesariamente tienen que estar todos y todas y todos nuestros oyentes y quienes nos ven pueden estar de acuerdo, obviamente que no es necesario, pero digamos, esto como para que sea un punto de partida para ir pensando estas cuestiones, para sostenerlo en el tiempo, y ver de qué forma podemos discutirlo y abordarlo. Bueno, uno de los desafíos, ya lo había hablado, era esta pedagogía constructivista 2.0 de la inclusión, ¿no? A partir de lo que es la brecha desigual y el bagaje de conocimientos, con un eje como transversal que sea la solidaridad y la empatía. Otra cuestión que quizás acá hay que pulirlo más, que yo lo pensé como escuela y formación docente del futuro, ¿no? Este contexto lo que claramente nos está dejando son reconfiguraciones sobre la práctica docente y sobre cómo hacemos escuela. ¿En qué sentido? Si vamos a asistir todos los días, los 5 días de la semana, de lunes a viernes a la escuela, o si va a haber más instancias de virtualidad, cuando ya el contexto requiera que los estudiantes y las estudiantas asistan a clases presenciales, obviamente, porque la virtualidad no reemplaza a la presencialidad. Y bueno, en ese sentido, en esta transición... es otra cosa. Exactamente. Es necesario que tengamos en cuenta este desarrollo actitudinal de lo que abordemos, las estrategias y todas las discusiones que llevemos adelante de ahora en más, porque son las matices que nos van a dejar para poder nosotros dar la discusión de acá a futuro sobre cómo vamos a plantear esa futura escuela, que no sabemos cómo va a ser tampoco. Bueno, otro de los desafíos que también planteé antes fue esto de la práctica de la enseñanza virtual sustentable y saludable, obviamente. Y yo acá hay un comentario que vi en el vivo que quiero quizás profundizarlo un poquito más.
que esto tiene que ver con una decisión política para que haya una política pública, obviamente. Pero digamos, pensando en esto del acompañamiento de la continuidad, yo lo que o uno de los desafíos que yo supongo que puede llegar a ver con esto de la virtualidad y la presencialidad a la vez, es un rol docente y a la vez también un rol docente de tutor, para que se garanticen también más oportunidades de trabajo, porque obviamente que a la juventud o quienes se reciben a temprana edad también cuesta quizás acceder a horas, acceder a suplencias, acceder a titularizaciones. Eso es otra discusión, ¿no? Pero bueno, digamos, yo lo pensaba de este lado, ¿no? De garantizar que las nuevas generaciones de docentes que se reciben puedan acceder y tengan las mismas oportunidades de trabajo que tienen los que ya están dando clases hace 5, 10, 15, 20 años. Bueno, después pensaba en este desafío de la vinculación y el conocimiento, del territorio entre lo que es la institución y la territorialidad del instituto en sí mismo, donde está la zona geográfica, no solamente la población, sino también cuestiones que tienen que ver con, digamos, lo ambiental, básicamente. Y cómo se desenvuelve la población también, ¿no? En el instituto y por fuera. Y el último gran desafío que yo puse fue como discutir objetivos y enfoques de los currículum en este mundo ya, diría Inés Dussel, este mundo híbrido, ¿no? Que tenemos ya una parte más, estamos tecnologizados, atravesados completamente por la tecnología. En este contexto sociotécnico, como lo llamó ella. Bueno, estos son como los desafíos que yo tenía anotados y de todo lo que fuimos discutiendo con los compañeros, con compañeras, con colegas, y bueno, y a partir también de lo que habíamos hablado con vos antes de cuando estuvimos trabajando para esta futura charla. Bueno, Vicky, yo no sé si vos querés agregar algo más a esto. No, yo quiero agradecerles un montón por la oportunidad de compartir con ustedes y con gente que además está en distintos puntos de la provincia sobre estos temas que, como decíamos, ¿no? Son temas que creo que nos interpelan a todos como docentes, como ciudadanos, como estudiantes, y me parece que estos espacios, como decían un poco ahí en el chat que estuve pispeando, son espacios importantes, no porque tengamos la verdad revelada o final sobre muchas de las cosas que nos pasan, sino porque me parece que es importante que estemos todo el tiempo reflexionando sobre la práctica para poder ser un poquito mejores el día de mañana. Totalmente. No, nosotros como espacio de representación gremial de estudiantes terceros organizados de la provincia de Buenos Aires queremos darte las enormes gracias por esta oportunidad, por haberte sumado a esta experiencia que es nueva incluso para nosotros, para nosotras, que todavía seguimos aprendiendo y tenemos muchas ganas de tener realmente una formación de docente de calidad. Bueno, yo quiero, un agradecimiento especial a vos, un agradecimiento especial también a Maxi, que nos hizo ahí de soporte, a los compañeros de comunicación de Leto, a la compañera Nadia que nos brindó su cuenta para poder realizar esta videoconferencia, si no, no hubiera sido posible, así que Nadia, grosa, Maxi también. Y quiero darle también un agradecimiento especial a mis compañeras de posgrado, que son las que me entrenaron básicamente en esto de la modalidad virtual. Y bueno, Vicky, la verdad que un gusto poder haber hablado con vos. Y le quiero dar un especial agradecimiento a Leto porque me dio una gran